La carretera de la vereda sorprendentemente estaba en mejores condiciones que muchas calles de Villavicencio, la capital del departamento. Bienvenidos a un nuevo video. Si aún no nos conocen, les contamos que somos Sebas y Kate, un par de cucuteños que hace 5 meses está viajando por Colombia y le mostramos todas las maravillas que tiene este país a ustedes para que se animen a visitar. Imagínense que estábamos casi encerrados. Resulta que el plan original era irnos desde Yopal a Bogotá, pasando nuevamente por Boyacá un ratico porque queríamos pues nuevamente comer las delicias boyacenses, ¿no? Los amasijos boyacenses y un poquito de frío, pero resulta que no se pudo porque estábamos almorzando normal hace como una semana y escuchamos una noticia en televisión que decía que estaba cerrada la vía del puente Cusiana o la transversal del Cusiana. Entonces yo dije, eso me suena conocido. Así que efectivamente miramos y es la ruta entre Sogamoso y Yopal. Entonces a esa parte de Boyacá que queríamos ir, Sogamoso, Itama, etcétera, Paipa, y no se pudo, así que nos tocó mirar otras rutas, ¿no? La otra ruta que teníamos pensado era pasar por otra parte de Boyacá, por Guateque, que era la ruta más corta y pues que de una vez aprovechábamos porque no conocíamos Guateque y por ahí cerca Garagoa, etcétera. Pero también ese mismo día en las noticias dijeron que la transversal del Cisga también estaba cerrada por las lluvias, porque las lluvias causan deslizamientos. Entonces estamos incomunicados desde Yopal hacia Boyacá. Entonces la única ruta posible, las únicas dos rutas eran ir a Arauca, que ya habíamos ido a Arauca, así que pues no era una opción, o ir a un nuevo departamento, el 8º departamento de esta ruta por Colombia, a Meta. Así que en esta ruta ya llevamos 1 hora de ruta, estamos ahorita en el municipio de Tauramena y vamos de camino hacia Villavicencio, en Meta. Yo creo que ahí nos quedamos por ahí una semanita, así que quédense para ver esta ruta tan bonita. Al rodar por primera vez en el llano, tuvimos nuestra primera caída. Pasó hace 3 semanas como producto de un pinchazo y desde entonces Sebas revisa constantemente las llantas en los viajes. En esta oportunidad, por ejemplo, le pareció que la moto estaba inestable. ¿Siendo rara la moto? ¿Yo no decía en la vía o qué? Yo no decía en la vía que está haciendo como... ¿Qué? Me parece como rara. ¿Tú no sientes eso? O sea, como a uno como si estuviera haciendo altico así la moto. Una vez Sebas revisó la moto y se aseguró de que todo estuviera bien, continuamos con la ruta. Este viaje tuvo de especial que por primera vez en 5 meses nos tocó tomar una vía alterna para continuar con la ruta. En otras ocasiones hemos visto consecuencias de desastres naturales, pero nunca un problema en la vía nos había alterado los planes. Poniendo en práctica eso de ver oportunidades en los problemas, qué maravilla la posibilidad de conocer el 8º departamento de este viaje. Por cosas como esta es que amo las motos. Más. Hay 2 vías entrando por Tauramena. Yo esa no la he visto, entrando por Tauramena y sale por acá. La que yo he visto era esta y era lo mismo, 205 y 194. Es más corto entrando por Tauramena. Pues sí, que La ruta para llegar a Tauramena tenía muchas curvas y ascensos, pero estaba en buen estado, a excepción de un par de tramos muy cortos. Yo creo que Sebas planeó este viaje desde mucho antes.
porque la moto la compró un día después de que nos hicimos novios. Y ahora que me pongo a pensar, todo tiene sentido, todo estaba fríamente calculado. Él planeaba traerme por acá y que hiciéramos todo esto. Gracioso. De buenas tú. Gracioso. Aquí nos aventuramos a continuar por la ruta hasta Villavicencio, pues esta no es la vía principal y no sabíamos qué tal estaba la carretera. Lo más lindo de la ruta fue ver la amplia cantidad de árboles sembrados. Sin embargo, también fue amplia la cantidad de tala que observamos. Ya estamos en Villanueva, aún estamos en Casanare, pero nos tocó hacer parada técnica porque ya son casi las 2 de la tarde y pues ya estaba haciendo hambre, a pesar de que hace poquito, hace como 2 horas comimos un pancito. Algo curioso, estábamos viendo el mapa ahorita y algo curioso es que ahorita en la vía hacia Villavicencio entramos por unos kilómetros a Cundinamarca, a Paratebueno, el municipio de Paratebueno y todo eso, y después salimos de Cundinamarca y ahí sí entramos a Meta. O sea, ahorita entramos a Meta, luego entramos a Cundinamarca, salimos de Cundinamarca, entramos nuevamente a Meta y llegamos a Villavicencio. Nos faltan 2 horitas, así que vamos a almorzar porque falta bastante viaje y seguimos. Ya almorzamos y la verdad es que yo necesitaba urgente esta parada, llegar a Villanueva, porque nos preguntan mucho cómo hacemos con el cansancio en los viajes y la verdad es que no tenemos problema con la silla. Nunca nos hemos interesado en usar la dona, ¿no? La dona que dicen que es muy buena para el asiento, para más comodidad. Mi problema, gran problema, El sueño. es el sueño. Es el sueño, yo ya venía cabeceando un poquito, pero no había sido tan grave porque Sebas yo creo que no se había dado cuenta. Tú no te habías dado cuenta. Ya el sueño empezaba a pasarme factura. Y solo llevamos como 3 horas de viaje. Y solo 2. llevamos 2 horas de viaje. Y salimos hace como 5. Salimos a las 9:30, van las 2 y solo llevamos 2 horas de viaje, 2 horas y media. Sí, tengo problemas con el sueño, pero siempre ha sido así. De hecho, yo creo que ahora aguanto más, porque cuando vivíamos en Cúcuta, íbamos a Chinacota, a mí me daba sueño. Imagínense, 1 hora y queda dormida. Estamos oficialmente en el departamento del Meta. Acabamos de cruzar el río Guacavia, que es el que separa Cundinamarca de Meta, y ya seguimos rumbo hacia Villavicencio. Ya nos falta, yo creo que menos de 1 hora, media hora. La verdad es que la vía ha estado muy buena. Por ahí he visto letreros de que Yopal, Villavicencio 266 kilómetros y el número 2024, así que yo creo que esta vía la estrenaron ahorita en 2024 o la mejoraron, sí, la terminaron ahorita. Entonces por eso está tan buena y pues no hay huecos, o casi no he visto hueco, la verdad, ni ondulación ni nada, hay pedacitos, pero en general excelente, una ruta muy recomendada y unos paisajes geniales. Después nos desviamos hacia la vereda del Cairo, ubicada a 20 minutos de Villavicencio, pues allí se encuentra el hotel en el que nos hospedamos. Al revisar que el hotel quedaba en una vereda, lo que esperábamos era un camino de trocha. Sin embargo, no preguntamos el estado de la vía y continuamos, sin saber que terminaríamos sorprendidos, pero no precisamente por el estado de la trocha que nosotros imaginábamos encontrar. La carretera de la vereda sorprendentemente estaba en mejores condiciones que muchas calles de Villavicencio, la capital del departamento. Además, aquí se encuentran múltiples condominios con entradas amplias y muchas zonas verdes.
tanto así que la fachada de algunas parecían jardines botánicos y grandes universidades. Incluso observamos una que tenía su propio lago. La verdad es que no sabemos si esta es la vereda más lujosa de Colombia, pero de seguro que se encuentra en el top de las mejores, pues definitivamente se aleja mucho de la realidad de una vereda convencional. La dejamos por acá a la sombrita. ¿Tienes algo que decir? Estoy cansada, del hotel se ve un espectáculo. ¡Ay, mira quién Hola. nos está recibiendo! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! Está lindo. Bienvenidos. Venga. Hola. Ya llegamos al Hotel Umbral Boutique, que queda ubicado en la vereda Cairo Medio, que nos llama mucho la atención porque cuando nosotros vimos que quedaba en una vereda, pensamos que íbamos a encontrarnos con trocha, con un camino de trocha, pero resulta que no, la carretera está perfecta, así que si ustedes vienen en moto, en carro, en lo que sea, les va a ir súper, incluso se pueden venir en bicicleta. Por acá estamos leyendo las normas para usar el lugar y nos llama mucho la atención que dice que el sol es maravilloso, que es para broncearse y que los toples también son una opción. Sebas dice que él va a hacer topless, él se va a quitar la camisa, no se va a poner un top, pero yo no me voy a sumar tanto a esa opción, a mí sí me gusta usar el traje de baño. Vengan y les muestro. En esta parte podemos encontrar una cafetería, una cervecería y el lobby. Esto es lo más lindo de todo el hotel. Se llama Capitán y fue el que nos recibió, ¿cierto? Está muy lindo el hotel. ¡Ah! Mira, hay cancha de hay tenis de mesa o ping-pong. Sebastián aquí va a perder muchas veces. Y por aquí también hay dominó 1, las raquetas por supuesto, y un libro y ajedrez. Y al fondo nos encontramos con la piscina. ¿Será que me animo y hago topless de una vez? Solo me voy a quitar la chaqueta porque ya no me la aguanto. Dios, qué calor. Ahora sí, vamos a conocer la habitación. Entonces, como ustedes pueden ver, esto es como una cabañita y nosotros tenemos el primer piso. Vamos a ver qué tal. Está súper linda, tenemos aire acondicionado. ¡Wow! Vean esto, tenemos piscina. Súper, está súper lindo. Tenemos entonces, cerremos acá para que no se salga el aire. Tenemos una mini neverita. ¡Ah! ¡Wow! Tenemos cositas. Creo que no vamos a trabajar hoy. Por acá tenemos la cama, que está preciosa también, con toldillo, súper amplia. Esta cama está muy amplia. Y vamos a ver el baño. ¡Qué lindo! Con bambú al fondo. Vean esto tan chévere.
El hotel está lleno de detalles, entonces miren por ejemplo lo que pasa con el baño. Por acá tenemos una puerta para acceder a la piscina, de manera que cuando volvamos a la habitación no llenemos todo de agua. Buenos días, nuevamente los saludamos desde este precioso hotel. Ayer lo disfrutamos muchísimo, esa cama lo que tiene de grande, lo tiene de cómoda, es demasiado cómoda. Y también aprovechamos para probar la cerveza artesanal de la casa, se llama Taroa y está muy buena, súper recomendado y súper recomendado también este hotel. Ayer también aprovechamos para visitar Villavicencio, la capital del departamento, y quedamos muy sorprendidos. Cuando llegamos a Villavicencio ayer, resulta que no había luz y pues nos contaron que hace estos días tampoco ha habido luz y que como que es muy común que pase en este municipio, pues en esta ciudad, ¿no? Y nos parece muy curioso porque no es cualquier ciudad ni cualquier pueblito, es la capital del Meta, ¿no? Es una ciudad capital y Villavicencio además es grande. Entonces es un dato curioso que pues dicen que sí se va la luz seguido acá. Incluso yo ayer estaba hablando con una prima que estudió en Villavicencio, pero es de Arauca, y ella me decía que a ella le tocaba llevar el celular a la universidad para cargarlo. No sabíamos ese dato de Villavicencio y quedamos muy sorprendidos. Y la razón por la que estamos acá sentados como presentadores de televisión es porque les tenemos 3 noticias. La primera es que ya llevamos 5 meses viajando en moto por Colombia. 7 de junio cumplimos los 5 meses. Así que qué genial, la verdad es una experiencia que se lo recomendamos muchísimo siempre que pues puedan hacerlo. Un planzazo. 1 año, 6 meses, 2 meses, 1 mes seguido viajando. Es un muy buen plan. Viajar siempre es muy recomendado. El segundo es que no sé si ya se hayan dado cuenta, pero ya llegamos a los 1000 suscriptores en YouTube. Así que muchísimas gracias a todas las personas que han estado desde el inicio, a las personas que se han sumado en estos meses, que siempre pues nos comentan en los videos en YouTube. Eso nos encanta leerlos por ahí, nosotros les respondemos todos los comentarios. Nos encanta también que nos escriben a veces por Instagram. Yo los vi por acá en Villanueva y una nueva seguidora más, un nuevo seguidor más. Sí, pues nos dan siempre buena energía. La verdad es que en estos 5 meses siempre nos ha ido súper bien con la gente, así que Colombia es una belleza no solo por los paisajes, sino también por su gente y su buena energía. Y la tercera noticia es que va a haber cambios en el canal. Desde enero hemos subido videos 2 veces a la semana, videos largos, los miércoles y los domingos, y ahora lo que vamos a hacer es subir videos nada más los domingos a las 7 p.m. ¿Para qué? Para poder subirles más videos cortos al canal. En los shorts de YouTube y los reels de Instagram nos van a ver más seguido, por ahí unas 4 o 5 veces reels por semana. Así tienen pues más contenido para ver en formato vertical, y por ahí también nos pueden dejar comentarios, por supuesto, su like y compartir si les gustó el video. Y una vez a la semana, los domingos a las 7 p.m. van a ver el video largo de 20-30 minutos y pues también pueden comentar por ahí. Así que el próximo video que ustedes van a ver de nosotros, video largo, va a ser el próximo domingo, y que ya de solo recordar lo que se viene para ese video me dio un hambre, Dios. O sea, mejor dicho, vinimos a lo que era, a esta ciudad capital. Con este delicioso desayuno que viene incluido con la reserva, nos despedimos de este video. No olviden suscribirse, dar like y comentar desde dónde nos ven. Recuerden que en 8 días subimos el próximo video.